Hola, 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 mi gente guapísima y súper fan de las telenovelas turcas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis de maravilla, listos y preparadísimos porque hoy os traigo un vídeo que sí que va a revolucionar el corazoncito de más de uno. Sí, lo habéis leído bien en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no de cualquier cosa, sino de una bomba. Una noticia que si se confirma, va a hacer temblar los cimientos del fandom turco a nivel mundial. Así que agárrense fuerte, preparad vuestro café turco bien cargadito, porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, o si sois de los que ven los vídeos pero se olvidan de darle al botoncito rojo, es el momento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una sola de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gusta el contenido. Recuerda que vuestro apoyo es fundamental para que siga trayéndoos las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la noticia que nos concierne hoy. Como ya sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su química en la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, traspasó la pantalla, creando un fenómeno fan sin precedentes. La historia de Can Demet y Sanemane enamoró a millones de personas en todo el mundo, y muchos de esos fans, todavía hoy, sueñan con que su relación se hiciera realidad fuera de la ficción. Después del final de Erkenci Kuş, tanto Can como Demet han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos en diferentes proyectos. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, trabajando en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado varias series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sin embargo, a pesar de que han pasado años desde que los vimos juntos en pantalla, el recuerdo de Can y Sanem sigue muy vivo en el corazón de sus fans. Y es precisamente esa nostalgia, ese deseo de volver a verlos juntos, lo que alimenta los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación, o al menos, sobre una nueva colaboración profesional. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba del 7 de mayo. ¿De qué se trata? Bueno, según fuentes cercanas a la industria televisiva turca, se están llevando a cabo negociaciones secretas para reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto. Sí, lo habéis oído bien. Al parecer, una importante productora turca, cuyo nombre aún no ha trascendido, está dispuesta a invertir una gran suma de dinero para conseguir que los dos actores vuelvan a trabajar juntos. La información es aún muy preliminar, y no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados. Sin embargo, varias fuentes aseguran que las conversaciones están muy avanzadas, y que podría haber novedades importantes en las próximas semanas. Se barajan diferentes posibilidades, una nueva serie de televisión, una película, o incluso un proyecto teatral. La productora en cuestión, según se rumorea, es una de las más influyentes del país, responsable de grandes éxitos internacionales. Se dice que la propuesta que han puesto sobre la mesa es realmente tentadora, con un guión que promete ser innovador y que explotaría al máximo la química que Can y Demet demostraron en Erkenci Kuş. Pero por supuesto el proyecto no está exento de complicaciones. No se trata solo de juntar a dos actores famosos y esperar a que la magia surja. Hay muchos factores en juego, desde la disponibilidad de ambos hasta las condiciones contractuales y, por supuesto, la visión creativa del proyecto. Uno de los mayores desafíos, como mencioné antes, es cuadrar las agendas de Can y Demet. Can Yaman, con su proyección internacional, tiene compromisos en varios países. Ha estado trabajando en Italia, España, e incluso se rumorea que tiene ofertas de Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, está muy enfocada en su carrera en Turquía, con proyectos tanto en televisión como en cine. Ambos son muy selectivos con los proyectos que aceptan, y no se dejarían seducir fácilmente por cualquier propuesta. Además del tema de la agenda, está el aspecto económico. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores mejor pagados de Turquía, y sus honorarios son considerablemente altos. La productora tendría que estar dispuesta a desembolsar una suma importante para asegurarse su participación, lo que implica un riesgo financiero significativo. Pero el desafío más grande, sin duda, es el personal. Como todos sabemos, durante el rodaje de Erkenci Kuş, la relación entre Can y Demet fue objeto de mucha especulación. Se habló de un romance, de una química especial, de una conexión que iba más allá de la pantalla.
Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nunca estos rumores. Después del final de la serie se distanciaron y aunque han coincidido en algunos eventos públicos, su relación parece ser puramente profesional. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿serán capaces de dejar atrás cualquier posible rencor o malentendido para volver a trabajar juntos? ¿Podrán superar la presión mediática y las expectativas de los fans? ¿Será posible recrear la magia de Can y Sanem sin que se vean afectados por su historia personal? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero, desde mi punto de vista, creo que hay motivos para ser optimistas. Ambos son profesionales consumados, y saben que su reencuentro sería un evento mediático de proporciones globales. Sería una oportunidad única para relanzar sus carreras y llegar a un público aún más amplio. Además, estoy segura de que guardan un buen recuerdo de su experiencia en Erkencicus, y que les gustaría revivir esa magia, aunque sea de forma diferente. Se dice que la productora está dispuesta a ofrecerles un control creativo considerable sobre el proyecto, lo que podría ser un incentivo adicional para que acepten. También se rumorea que el guión está siendo escrito pensando específicamente en ellos, con personajes que se asemejan a Can y Sanem, pero que al mismo tiempo les permitan explorar nuevas facetas de su talento. Otra posibilidad que se baraja es que el proyecto no sea una serie de televisión al uso, sino algo más innovador, como una miniserie o una película para plataformas de streaming. Esto les daría mayor libertad creativa y les permitiría llegar a un público global de forma más directa. Pero como siempre digo, hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarnos esta noticia con cautela. Los rumores van y vienen, y muchas veces se quedan en simples especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la información parece venir de fuentes fiables, y la posibilidad de ver a Can y Demet juntos es tan emocionante que no podía dejar de compartirla con vosotros. La emoción que siento es palpable y creo que muchos de vosotros la compartís. Imaginen las posibilidades. Ver de nuevo a Can con su melena indomable y su mirada penetrante, y a Demet con su sonrisa radiante y su talento innato. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Pero no nos adelantemos. Todavía hay muchos obstáculos que superar, y el camino hasta la confirmación oficial podría ser largo y tortuoso. Lo importante es mantener la calma, seguir apoyando a Can y Demet en sus proyectos individuales, y esperar pacientemente a que se pronuncien sobre este tema. Y ahora, como siempre, quiero saber vuestra opinión. ¿Os gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos? ¿En qué tipo de proyecto os gustaría verlos? ¿Creéis que es posible que se reconcilien después de tantos años? ¿Qué expectativas tenéis sobre este posible reencuentro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestros pensamientos, vuestras esperanzas, vuestros sueños. Compartid vuestra emoción conmigo. También me gustaría saber si tenéis alguna información adicional sobre este tema. ¿Habéis leído algo en las redes sociales? ¿Habéis escuchado algún rumor de fuentes cercanas a la industria? Compartid vuestros conocimientos conmigo. Juntos podemos investigar a fondo esta noticia y llegar a la verdad. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder a algunas de las preguntas que me habéis hecho en vídeos anteriores. Muchos de vosotros me preguntáis sobre los proyectos futuros de Can Yaman y Demet Özdemir. En cuanto a Can Yaman, como ya sabéis, está trabajando en varios proyectos internacionales. Ha protagonizado la serie Viola come il mare en Italia, que ha sido un gran éxito de audiencia. También se le ha visto en España, donde ha participado en algunos eventos y se ha reunido con directores y productores. Se rumorea que podría protagonizar una serie en español, pero aún no hay nada confirmado. Además, como mencioné antes, se dice que tiene ofertas de Hollywood, aunque no se conocen detalles sobre estos proyectos. En cuanto a Demet Özdemir, acaba de estrenar la película Aşk Taktikleri 2 en Netflix, que ha tenido una buena acogida por parte del público. También está preparando una nueva serie para la televisión turca, cuyo título y argumento aún se desconocen. Demet es una de las actrices más solicitadas de Turquía, y siempre está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. También me preguntáis mucho sobre la vida personal de Can y Demet. Como sabéis, ambos son muy discretos con su vida privada, y no suelen compartir muchos detalles en las redes sociales. Sin embargo, sí que sabemos que ambos están solteros y enfocados en sus carreras profesionales. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de los años,
pero nunca ha confirmado ninguna relación. Demet Özdemir por su parte estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, pero se divorciaron recientemente. Ambos parecen estar disfrutando de su soltería y priorizando su trabajo. En fin, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, la posibilidad de ver de nuevo a Can y Demet juntos es solo un rumor, pero un rumor que nos ilusiona y nos hace soñar. El tiempo dirá si se hace realidad o no, pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su química en Erkencikus. Para resumir, hemos hablado de la noticia bomba que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Hemos analizado los rumores, los obstáculos y las posibilidades, y hemos compartido nuestras opiniones. Ahora os toca a vosotros, dejad vuestros comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerda que vuestro apoyo es fundamental para que siga trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que por favor no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones. Os quiero muchísimo. Y recordad, seguid soñando con Can y Sanem, porque en el mundo de las telenovelas todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.